Vale, lo primero de todo, por probar como siempre en casa si se escucha bien. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien en casa? Vale, perfecto. Bueno, ¿y en casa se han leído ustedes el artículo? Hoy no contestan. Vale, vamos a ver. Claro, la idea es que ustedes, si hubiesen leído el artículo previamente, para aquí trabajar, bueno, las preguntas que nos solicitan, que luego se valorarán en el examen y ya serán preguntas relacionadas, pero si no se han leído... No, era aquí, pero Yo en ningún momento he dicho nada de traducir. Dije que lo íbamos a trabajar aquí, íbamos a hacer aquí la actividad formativa complementaria, que no hay que hacerla con otras asignaturas, que hay que enviarlas, pero claro, tenían ustedes que habérselo leído. es que desde que era aquí, el término lo tenemos más. Eso que están nombrando, solo leerlo, ¿no? Claro, leerlo para aquí, bueno, pues empezar a trabajar. Bueno, vamos a ver. Aquí no nos vamos a leer todo el artículo porque creo que son 7 páginas, y vamos a hacer también hoy la práctica voluntaria, que también son una serie de páginas, ¿no? Realmente lo fundamental es un poco que vean el formato cuando se escribe un artículo científico, concretamente en psicología, pues no es un artículo como el que se escribe en las revistas, sino que tiene un formato muy determinado y cuando lean ustedes literatura científica se van a encontrar con este tipo de formato, ¿no? Normalmente tenemos lo que es el título, que en este caso la práctica se titula Mentes solitarias y capital social. La inhibición latente, las funciones intelectuales generales y el tamaño de las redes sociales que nos van a predecir los logros creativos. El autor es Kerry. Normalmente nos viene el título, nos viene el autor, la universidad y el equipo que ha participado y justamente debajo nos viene lo que es el abstract, que es como un resumen en muy pocas líneas de lo que es todo el artículo, toda la investigación que han realizado. Seguido de esto, aquí en estas 2 columnas, lo que nos aparece es una introducción. Muchas veces puede ser una introducción teórica o una introducción de estudios previos que se han realizado o investigaciones que se han realizado en relación al artículo o la investigación que han realizado los autores. Después de la introducción, siempre nos va a venir el método. El método. Y en el método se va a describir los participantes y los instrumentos que se han utilizado en este experimento. Aquí tenemos los participantes, tenemos 111 personas, y a continuación nos vienen todos los instrumentos que se han utilizado. Todo esto son los instrumentos que en este caso han sido medidas. Bueno, ahora lo vamos viendo detalladamente. Yo quiero que vean la estructura de lo que es el artículo. Después de describir el método con los participantes y bueno, los instrumentos que se han utilizado, lo que hacemos es un análisis de los datos que se han recogido. Se recogen los datos y se hace un análisis estadístico en el cual este análisis estadístico se refleja aquí en los resultados. Esto lo vamos a pasar muy rápido porque son simplemente datos numéricos que ya ustedes lo van a dar más
en la asignatura de análisis de datos y, bueno, pues en la parte de estadística, ¿no? Aquí lo que nos interesa es ver el formato, ver la idea de la investigación relacionada con la asignatura que nosotros tenemos y las conclusiones que se han llegado. Bueno, en la parte de resultados se exponen todos los resultados a nivel estadístico y finalmente está el apartado discusión, que en esta parte es donde se refleja o se interpretan estos resultados estadísticos que han aparecido y se llega a las conclusiones, donde sí se verifica la hipótesis que salía de partida o no, se escribiría en este apartado. Y finalmente serían las referencias o la bibliografía que se ha utilizado para la investigación. Yo sé que esto nos lo van a dar más en otra asignatura, pero bueno, ya les adelanto para que ustedes se vayan familiarizando. Normalmente cuando se escribe este tipo de artículo hay un tipo de letra determinado, que suele ser la Times New Roman 12, un espaciado concreto, suele escribirse a 2 columnas, pero la bibliografía igual tiene una forma muy determinada de nombrarlo, que es diferente cuando a lo mejor en los artículos de medicina, ¿no? Que hay uno, aquí se van ordenando de manera alfabética por el apellido, el nombre, los colaboradores, ¿vale? Y cuando ustedes empiecen a leer literatura científica, van a encontrarse siempre este tipo de formato, para que lo vean. Bien. Yéndonos al meollo de la cuestión, el artículo lo que trata de ver es un poco que el éxito de los logros creativos o la creatividad está influida por factores individuales y por factores sociales. En concreto, el objetivo de esta investigación ha sido buscar la relación que hay entre estos factores individuales y los factores sociales. En el caso de, y ustedes dirán, ¿y qué factores individuales se han valorado? Pues se ha valorado, por un lado, la función intelectual en general, las funciones generales a nivel intelectual, a través del CI. Se ha valorado la inhibición latente, se ha valorado rasgos de personalidad un poco atípicos y se ha valorado la red social, tanto a nivel primario, que sería la red primaria, que sería familia cercana, y la red secundaria, la red social secundaria, que estaríamos ya hablando de amigos y gente más externa. ¿Cuál ha sido el resultado a la que llegaron este investigador? Pues que el estudio reveló que determinados rasgos de personalidad predecían de forma significativa los logros creativos en la vida real. A priori. Ahora bien, cuando se introduce la inhibición latente, esta relación no retuvo tanta importancia, sino que de alguna manera la inhibición latente funcionó como moduladora entre estas variables. Y bueno, lógicamente también el tamaño de las redes sociales, que es otra de las variables que se estudió, nos dice que sugiere que una disminución de la inhibición latente, o sea, una inhibición latente más baja, un intelecto mayor, un mayor apoyo social, facilitan la creatividad o mayores logros creativos.
En esto se basa el artículo, resumido en el abstract. ¿Vale? Entonces, la introducción, bueno, pues se inicia con dos preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los factores predictivos de la creatividad? Otra pregunta que se hace el investigador es, ¿puede la creatividad ser conceptualizada como un rasgo individual de las mentes solitarias? Fíjese que se titula Mentes solitarias. De las mentes solitarias, inteligentes e inusuales, o está estrechamente relacionado con las redes sociales. Estas son las preguntas de las que parte el investigador. Aquí las tenemos. Pues empieza el artículo con estas preguntas. Aquí las tenemos. ¿Las veis? ¿Sí? Bien. Bueno, pues nos hace inicialmente una intro. ¿Sí? Dime. Sí. Cada año hay un artículo es que no sé cuántos son. Eso lo pone en la guía. En la guía te dice cuáles son las prácticas, y yo las he repetido aquí. Las prácticas, las actividades formativas obligatorias eran el vídeo, que ya lo hemos visto, y el artículo de Kerry. Y luego está la actividad formativa voluntaria, que es eso. Lo que pasa es que cada año cambian. Todos los años hay un artículo, hay un vídeo, y cada año cambia. Pero a ti te preguntan por la que te corresponde este año, que es esta. Entonces, olvídate. De todas maneras, si ya que tú has estado investigando con los otros artículos que se han hecho otros años, habrás comprobado que todos llevan el mismo formato que como he empezado yo la clase. Pues eso hay que leerse la guía, porque si te miras otro artículo, pues en el examen, pues te puedes llevar el batacazo. Hay que leerse bien la guía, porque lo pone claro. El artículo, además en la página de aprendizaje, lo tienes puesto. El artículo, el vídeo, todo. Por tanto, ¿sí? En el examen, vale. Evidentemente, evidentemente. Pero no me voy a parar en esto ahora, porque esto es algo que ustedes tenían que haber visto el primer día de clase. Haberse leído la guía, ver cuáles temas corresponden y cuáles son lo que entran las prácticas en el examen. ¿Vale? Bien. Entonces, empieza con esta introducción que nos va hablando un poco de, bueno, pues estas capacidades individuales, nos las va definiendo, y que inicialmente se consideró que las capacidades cognitivas, la inhibición latente y las funciones intelectuales generales se consideraban a menudo como las piedras angulares de la creatividad. Pero, evidentemente, también la parte social tiene un peso importante. Entonces, en la introducción nos va describiendo cómo es literatura, es simplemente va describiendo, es decir, leyendo. Para ser más creativo, cuanto más simple puede más eres, más creativo eres. Por ahí va algo. Pero eso no es yo, ¿no? Porque no. Ahora lo vamos a ver. No, tenía que haberlo leído y entonces verían por dónde va el artículo. Y aquí nos vamos por la parte más concreta de lo que es la investigación. Entonces, ¿qué utilizaron en la investigación? En la investigación utilizaron 111 sujetos. 111 sujetos, o personas, mejor dicho, de origen europeo, concretamente húngaro centro-oriental,
Aquí lo tenemos. De los cuales 65 fueron hombres y 46 fueron mujeres, con una edad media de 41 años, 41,6. Bien. Y con una duración media de educación de 14 años. O sea que ya... Exactamente. Vale. Entonces, todos los participantes fueron voluntarios y los criterios de exclusión se excluyeron aquellos trastornos psiquiátricos, aquellas personas que estaban diagnosticadas con un trastorno psiquiátrico y aquellos que tenían abuso de sustancias o tenían condiciones médicas graves. Esto siempre se suele poner para que no haya variables que puedan influenciar en el experimento. Bien. ¿Qué instrumentos se utilizaron? Se utilizaron la CAT, que es una entrevista que mide el logro creativo en campos como el arte, la ciencia. No voy a entrar en la fiabilidad, TRT que tiene, porque ya bueno, son datos que no tienen mayor relevancia en el contexto de lo que es en relación a la asignatura que nosotros tenemos. Tiene relevancia, lógicamente, a la hora de elegir los instrumentos que vamos a utilizar. Pero para explicar lo que queremos ver, que es la inhibición latente y cómo influye en la creatividad, pues, entonces se midió, se utilizó el CAT, se midió el índice de inteligencia a través del WISE, que es la escala de Wechsler revisada. Esto es un instrumento que muchos de ustedes en la práctica clínica seguramente lo van a utilizar bastante. El WISE, para medir la inhibición latente, se utilizó, aquí lo tenemos, bueno, aquí tenemos el Wechsler. Para medir la inhibición latente se utilizó una tarea de búsqueda visual en una pantalla y con un diseño intrasujeto. Es decir, el sujeto se ponía delante del ordenador y lo que aparecían eran esta serie de figuras que vemos aquí en la parte inferior derecha, en blanco y negro. O sea, eran estos 5 dibujos compuestos por líneas, de los cuales se presentaban en la pantalla. Aparecían en el experimento, en el caso a la hora de medir la inhibición latente, aparecían 19 de las figuras, tenían la misma forma y el mismo tamaño. Estas figuras funcionaban como distractores y había una figura que era diferente al resto, que era, digamos, la figura objeto. ¿Qué es lo que se midió para medir la inhibición latente? Bueno, a todo esto. No preguntas. ¿Qué era la inhibición latente? Porque a lo mejor yo aquí empiezo a explicar el experimento, pero no sabemos lo que es la inhibición latente. A ver, venga. La inhibición latente es aquello que estamos de Vale, en casa también podéis escribir qué es inhibición latente. A ver, me has dicho que es un... A ver, dime si. No, ignoraba lo que era secundario, digamos, para que estamos por ahí va la cosa, pero ¿por qué ignoramos lo que es irrelevante? Como relacionado con nuestra asignatura, que es experimental, hemos visto que hay un proceso en el condicionamiento clásico y que también se puede aplicar al operante, de lo que era la inhibición latente. A ver, por ahí.
¿Sí? Vale. Por ahí va. A ver, la inhibición latente, según nos dice el libro de aprendizaje, es cuando aparece el estímulo condicionado. Es la preexposición al estímulo condicionado. Si el estímulo está apareciendo sin que aparezca una consecuencia relevante o le siga un estímulo relevante, ¿qué pasa si yo luego quiero condicionar ese estímulo o quiero asociarlo a otro? ¿Qué pasaba? Cuesta más. ¿Por qué? Y va en relación a lo que tú has dicho. ¿Te has dicho por qué? Dejamos de prestar atención porque no le sigue nada relevante. Entonces, al no tener no seguirle nada relevante, dejamos de prestarle atención. Y al prestarle atención, luego, como se ha asociado ese estímulo a que no sigue nada relevante, a la hora luego de volverlo a condicionar o volver a intentar asociarlo con algo, nos va a costar mucho más. Porque la inhibición latente es dejar de prestar atención a estímulos que no son relevantes, ¿no? Y en la vida diaria, muchas veces nosotros dejamos de prestar a estímulos a los que estamos sobreexpuestos o nos hemos, no es bien habituado, pero un poco para hacer el símil, digamos que nos hemos habituado, no son relevantes si no les prestamos atención, ¿no? ¿Qué pasa? Que, claro, una baja inhibición latente sería, ¿qué sería una baja inhibición latente? Una alta inhibición latente y una baja inhibición latente. Que no prestamos. Muy poco, o sea, de alguna manera, cuando tenemos una alta inhibición latente, prácticamente no prestamos atención a estos estímulos relevantes, ¿no? Irrelevantes, perdón. Y una baja inhibición latente es que prestamos atención, vamos, prácticamente a todo, ¿no? Bien. Pues a través de la inhibición latente se midió con estas figuras que, como he dicho, se presentaban. 19 de las figuras tenían la misma forma, que serían distractores o irrelevantes, y una sería la figura, digamos, objeto, ¿no? Que era diferente al resto. ¿Qué es lo que hicieron? En estas, iban apareciendo concretamente en 96 posiciones diferentes en el espacio de la pantalla, ¿no? En la mitad de los ensayos, lo que hacía es que el objeto aparecía, o sea, el objeto era la figura que era distinta, aparecía en el lado izquierdo de la pantalla y en la otra mitad aparecía en el lado derecho. Bien, ¿cómo se midió? Se midió, los participantes tenían que pulsar una tecla con una flecha a la izquierda, cuando aparecía a la izquierda, y una tecla con la flecha hacia la derecha cuando aparecía en la derecha. Bien. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, entre pantalla y pantalla había como 1,5 segundos. ¿Perdón? ¿No? La muestra se queda en la pantalla hasta que el participante responde. Y una vez que ha respondido, la siguiente pantalla aparece, cada 1,5 segundos. O sea que, fijaros que es como muy rápido, ¿vale? Bien.
se hace inicialmente un bloque de práctica para que se vayan familiarizando con tocar a la derecha, tocar a la izquierda. Bien, una vez que se hace los ensayos un poquito de práctica, se hace una fase de preexposición. Esta fase consistió en 96 ensayos, en los cuales la figura objeto y los distractores fueron siempre las mismas. ¿Vale? En la fase de prueba, lo que se hace es que los participantes, estoy leyendo aquí porque me viene mejor, fueron informados de que la tarea iba a ser la misma. O sea, que iban a hacer, en la fase de prueba, iban a hacer lo mismo que en la fase de preexposición. Pero en esta fase, las figuras objeto y los distractores variaban de un ensayo a otro. ¿Vale? Y en esta fase de prueba, lo que nos encontramos, vamos a ver si lo ven aquí, aparece aquí. LI, aquí, fase de prueba, pues es que está tan chiquitito. Bueno, aquí aparecen los 96 ensayos y lo que hicieron fue 4 tipos de ensayos diferentes. Un ensayo, la figura objeto y los distractores fueron los mismos que en la fase de la preexposición. O sea, fue exactamente igual. En la fase 2, la figura objeto y los distractores eran nuevos. En el ensayo 3, o C, que pone ahí, el objeto, o sea, la figura objeto y los distractores fueron los mismos, pero se invirtieron. O sea, los mismos que en la fase previa, pero se invirtieron. Es decir, el objeto anterior se convirtió en distractor y los distractores se convirtieron en figuras objeto. Y el cuarto ensayo era el objeto, era nuevo y el objetivo, la figura objeto que se presentó en la fase de preexposición, aquí se convertía en distractor. ¿Vale? Con lo cual, esta sería la condición de no preexposición. Bien, los cuatro tipos de ensayos aparecieron de manera aleatoria, en orden aleatorio. ¿Y cuál fue la medida dependiente? La medida dependiente fue los valores medios de tiempo de respuesta de cada uno de los sujetos. Así es como midieron la inhibición latente. ¿Qué es lo que se esperaba? ¿Qué creen que puede esperarse? Que habrá mayor tiempo de reacción, menor tiempo de reacción en los sujetos preexpuestos, en los no preexpuestos. Como no lo han leído, ahora tienen que hacer el esfuerzo de pensar. El tiempo que tardará más, pero que fueron preexpuestos y luego tienen que hacer los targets invertidos. A ver, repite. Los que fueron preexpuestos Sí. y luego se cambian los targets por los distractores. Efectivamente, en la condición en la que ha habido preexposición, lo que se espera es que haya un tiempo de reacción mayor, que sea más largo, tarden más en reaccionar que en la condición de aquellos que no han sido preexpuestos, como consecuencia de la inhibición latente. Si hemos dicho que la inhibición latente, a todo aquello a lo que nos hemos expuesto, se convierte en más irrelevante la información y nos va a costar más luego responder, pues, lógicamente, el tiempo va a haber más tiempo. Así es como midieron la inhibición latente. Por otro lado, ¿cuál era otra de las variables que medían? Medían los rasgos de personalidad. Medían los rasgos de personalidad
concretamente esquizotípico. Esto no significa, fijaros que no estamos hablando de trastorno mental, porque hemos dicho que se habían quitado todos los trastornos mentales. Todos tenemos rasgos. Eso no significa que seamos esquizoides ni nada de eso, pero todos tenemos en mayor o menor medida determinados rasgos de personalidad que, bueno, cuando salen extremos, evidentemente llegamos al trastorno mental, ¿no? Pero como rasgo de personalidad, no como trastorno, se midieron los rasgos de personalidad atípicos a través del inventario O-Life. El inventario O-Life nos mide 4 dimensiones de personalidad de esquizotípico, perdón. Nos mide, 1, las experiencias inusuales, o sea, todas aquellas, digamos, bueno, pues aberraciones de la percepción, pensamiento mágico, experiencias alucinatorias, mide todo esto. Nos mide la anedonia invertida, que es, bueno, la anedonia es la disminución del placer para, tanto en las relaciones sociales como... Nos mide la desorganización cognitiva, o sea, la falta de concentración. Y el último parámetro, la última dimensión que nos mide el O-Life es la no conformidad impulsiva, es decir, aquellos rasgos relacionados con la impulsividad, la agresividad, la falta de control de los impulsos. Por tanto, hemos visto el CI lo medimos a través del WISE, la inhibición latente a través de la tarea en el ordenador, la personalidad, los rasgos de personalidad a través del O-Life y las redes sociales o las conexiones sociales se van a medir, como hemos dicho que íbamos a medir la relación, la red social primaria y secundaria, la primaria se midió a través de una entrevista semiestructurada del grupo primario, familiares, amigos, y luego la red secundaria, que es la red más amplia, se midió a través de el número de tarjetas de Navidad enviadas. Es una forma de ver tu red social extensa. Dijeron, bueno, pues ¿cómo lo podemos? Pues dijeron, bueno, pues a través del envío de, por ejemplo, tarjetas de Navidad. ¿Vale? Pero claro, pensad que es un experimento. En el experimento dices, a ver, venga, te paso esto y otra cuestión es, tú tienes que enviar postales de Navidad a toda tu red extensa de amigos. O sea, es una condición del experimento. Así es como se midieron las variables. Luego, se realiza este análisis de datos. Fijaros, ¿qué es lo que vamos a ver? Los valores de tiempo de reacción, vamos a ver a través de un análisis, en concreto análisis de regresión múltiple, toda la correlación de todas estas variables, que es lo que vemos aquí en la siguiente página. Si quiere pasar. No, es la anterior. Aquí. Todos estos datos, las tablas, las significaciones estadísticas, todo esto son datos meramente estadísticos que además, esto normalmente suele hacerlo un paquete estadístico, el SPSS, que se meten los datos y ya te sale todo. Bien, vámonos a la conclusión, la discusión. ¿A qué se llegó? Bien, pues a lo que se llegó es que había correlaciones en un primer análisis de la regresión, entre la regresión múltiple, se vio que había una relación entre los rasgos de personalidad y los logros creativos. Es decir, aquella personalidad con este tipo de rasgos atípicos correlacionaba
con una mayor creatividad. En un segundo análisis se añadió la inhibición latente y no tuvo un valor significativo la experiencia inusual, mientras que sí que había un efecto de la inhibición latente. Y finalmente se probaron que la posibilidad de que la inhibición latente fuera un mediador entre las puntuaciones de los rasgos de personalidad y la creatividad o los logros creativos. Se hizo un tercer análisis con la variable CI, coeficiente intelectual, y su efecto también fue significativo. La inhibición latente también tuvo un valor significativo al correlacionarlo con el CI. También se probó un efecto de las redes sociales, del tamaño de las redes sociales, que también influenciaba en la creatividad. Por tanto, la conclusión es, ¿qué conclusiones con estos datos que se han expuesto creen que llegaron? ¿Cómo? Vale. Si vemos aquí, ellos vieron que el tamaño de la red social primaria, que lo tenemos aquí en esta figura, que aparecen las dos columnas, en la figura 2, que, no, perdón, esto es la inhibición, la fase de preexposición y no preexposición. Bueno, vieron que el tamaño de la red social primaria había una asociación bastante potente o robusta junto con el logro creativo en la vida real. Y fue el factor más fuerte para predecir el éxito. Es decir, un mayor apoyo social va a facilitar el surgimiento de logros creativos exitosos. ¿Por qué? Porque van a tener más recursos. Al haber una red más amplia, hay más recursos a la hora de tener ideas creativas. Y también, por tanto, la creatividad es un fenómeno social. Pero además, también llegaron a la conclusión, lógicamente un mayor CI y unas determinadas variables de personalidad también van a influir, pero sobre todo la parte social era bastante importante. Y luego, desde un punto de vista evolutivo, Miller sugirió que la creatividad artística funciona para atraer parejas. Aquí esto ya les pone las orejas más... Vale. Porque las personas con experiencias inusuales más intensas, ¿quién va a tener experiencias inusuales más intensas? Los que tienen determinados rasgos de personalidad que van en la línea de los que hemos evaluado. Más extroversión, más impulsividad, ¿verdad? Bien, pues las personas con experiencias inusuales más intensas tuvieron una actividad artística más intensa. Y esto podría aumentar el éxito del apareamiento, según este autor. ¿Vale? Entonces, fíjense cómo... Ahora, también se investigaron las diferencias individuales
relacionadas con la creatividad y se replicó el papel de la inhibición latente y un mayor coeficiente intelectual en la población húngara. Y la replicación con un experimento diferente o con un procedimiento diferente nos indicó que la relación entre la inhibición latente y la creatividad no dependía tanto de la tarea. O sea, que no es que fuera en ese experimento concreto, con esa tarea concreto, sino que no va a depender de la tarea. Por tanto, existe evidencia empírica de que los rasgos de personalidad esquizotípicos están asociados con la creatividad. Aunque la magnitud, los datos respecto a la magnitud de estos rasgos esquizotípicos no son consistentes en todos los estudios y van a depender un poquito de los diferentes instrumentos de evaluación. Como ustedes verán, vamos a ver que tenemos diferentes instrumentos para valorar los rasgos de personalidad, ya los irán viendo. Entonces, bueno, pues puede haber diferencias, algunas diferencias dependiendo del instrumento que utilizamos para evaluarlo, ¿no? Vale, por ejemplo, bueno, pues aquí midieron con este, pero luego tenemos el de los 5 grandes, tenemos diferentes tipos para medir el rasgos de personalidad, ¿no? Entonces, bueno, pues en un metaanálisis que se realizó sobre la personalidad y la creatividad, centrados en las 5 dimensiones, indicó que las personas creativas están más abiertas a nuevas experiencias, más extravertidas, menos convencionales, menos conscientes, más seguras de sí mismas, más ambiciosas, dominantes, estudios impulsivas. ¿Ustedes creen que pueden ser más creativas estas personas? Algo así, algo de lo que pero que sí, porque piensan más en lo que quieren. Claro. Entonces, esto se correlaciona con una mayor apertura y mayor creatividad. ¿Vale? Entonces, ya lo iréis viendo, en la relación entre la inhibición cognitiva, la esquizotipia y la creatividad, bueno, pues no es directa, pero la conclusión es que, finalmente, para no seguir dando datos, porque creo que esto es mejor leerlo con tranquilidad, pero si se fijan va todo relacionado con estas características de personalidad, con esta inhibición latente. Estas personas tienden más al pensamiento divergente que al pensamiento convergente, ¿no? El pensamiento convergente es aquel pensamiento que es más concreto, que evitamos, vamos a decir, este ruido o estas datos o informaciones que son irrelevantes. En cambio, el pensamiento divergente es aquel en el cual uno está más atento o capta hasta las pequeñas cosas que incluso son estímulos irrelevantes, ¿no? Entonces, la conclusión es que la inhibición latente, el coeficiente intelectual, el tamaño del grupo primario, o sea, la red social primaria, son los mejores predictores de los logros creativos. Fíjense cómo algo que aquí estábamos viendo a nivel experimental, todos los experimentos, o sea, los procedimientos de lo que era el ensombrecimiento, lo que es la inhibición latente, cómo podemos aplicarlo a algo tan diferente de lo que hemos estado viendo con experimentos con ratas, estímulo condicionado, estímulo incondicionado. ¿Ven? Por eso yo les he dicho que esta asignatura es muy básica, es fundamentalmente experimental y por eso hay mucho experimento, pero que de estos experimentos que tenemos en esta asignatura, luego se van a aplicar en la psicología aplicada en muchas cosas, tanto a nivel, por ejemplo, han aplicado la inhibición latente como una variable más cara a ver
los estudios sobre creatividad. Podemos utilizar también la psicología del aprendizaje en los cambios de conducta, en la modificación de conducta, ¿vale? Por eso yo creo que les ponen la lectura de estos artículos para que ustedes ya vayan un poco saliendo tanto de aquí y ir poniendo un poquito la práctica. En el examen les van a hacer preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que nos piden en esta práctica? Las preguntas son, vámonos aquí al archivo, aquí las tenemos. Vale, nos dice, ¿cómo define el autor del artículo la inhibición latente y cuál es su función? Y luego nos dice, ¿qué implica tener una inhibición latente reducida? Bueno, esta ya casi la hemos contestado, que la pregunté yo antes, ¿no? Pero, ¿cómo define el autor? En el libro tenemos la definición de inhibición latente desde el punto de vista más experimental, explicado a través del condicionamiento LC, LI, lo que hemos hablado inicialmente. Pero si ustedes leen el artículo, define la inhibición latente como una habilidad especial del sistema nervioso para sintonizar información que previamente se experimentó como irrelevante. Es decir, el EC que se expuso no venía ninguna consecuencia relevante, es lo mismo, pero dicho de otras palabras. Cumple una función importante dirigiendo el foco de atención lejos de los detalles irrelevantes. Es decir, aquí decíamos, no se le presta atención. Y facilitando así el pensamiento convergente y la conducta dirigida a una meta. Bien, ¿qué implica tener una inhibición latente reducida? Lo que hemos comentado. El tener una inhibición latente reducida va a ampliar la disponibilidad de los estímulos a los cuales les prestamos atención. Exactamente, pensamiento divergente. Entonces, bueno, pues puede generar asociaciones más novedosas, más originales. ¿Y esto qué es, señores? Creatividad, ¿no? Si yo genero nuevas asociaciones más novedosas, más originales, más intuitivas, ¿no? Entonces se ha demostrado que una menor inhibición latente está asociado con rasgos de personalidad tales como la apertura a la experiencia, a la extraversión, y que son marcadores predictores del pensamiento divergente y la creatividad. Por otro lado, Carson nos dice también que hay una interacción entre la inhibición latente y el cociente intelectual en relación con la creatividad. Y nos dice que los mayores logros creativos se observaron mayormente en aquellas personas que tenían una baja inhibición latente y un coeficiente intelectual más alto. Tiene su lógica, ¿no? Si yo tengo una mayor capacidad intelectual, voy a buscar. Sí, no, dime. No. Sí, por eso nos dice que demostró una curiosa interacción entre el cociente intelectual alto, ¿vale? Tienes una capacidad más, normalmente se tiende al pensamiento convergente, pero claro, si yo tengo una baja inhibición latente que tiende ¿vale? Entonces nos dice que se demostró una interacción entre la inhibición latente y el cociente intelectual, con lo cual se observaron que las personas que tenían una baja inhibición latente, que tienden al pensamiento divergente, con un alto CI para poder pues, hilar todos estos estímulos, pues lógicamente hay una mayor creatividad. Vale, la segunda pregunta que nos hacen en la práctica.
¿Qué razón alegan los autores para llevar a cabo este experimento? Lo dije al principio y ya, después de haberlo leído, creo que lo pueden imaginar. Bueno, realmente lo que nos dice es que no había ningún estudio publicado que hubiera investigado el rendimiento creativo en la vida real, la inhibición latente y la capacidad cognitiva, ¿no? el CI, los rasgos esquizotípicos y las redes sociales. Entonces, como no había ningún estudio en población general y llevado a la vida real, estos autores decidieron estudiarlo. Bien, la tercera pregunta que nos hacen es, ¿qué instrumentos utilizaron? No los voy a repetir porque lo hemos dicho, los he ido describiendo a medida que hemos ido en el artículo, ¿no? Hemos dicho, la medida del logro se utilizó el cuestionario CAP, la medida del cociente intelectual, el WISE, la medida de los rasgos de personalidad, el inventario OLIVE. Aquí lo pueden ir leyendo, esto yo se lo cuelgo para que... Pero es básicamente lo que les he ido describiendo, las diferentes variables. Y la medida de las conexiones sociales, lo que hablamos, la entrevista semiestructurada, que era el IMSR, y lo de el correo de las tarjetas de Navidad. Y luego la tarea de inhibición latente, la tarea de búsqueda visual a través de la pantalla del ordenador. ¿Qué más nos preguntan? Y aquí, bueno, aquí están las figuras. Y finalmente nos preguntan, ¿cuál es el papel de la inhibición latente en los análisis estadísticos y el resultado de este estudio? Díganmelo ustedes, que yo ya se lo he contado. Pero no me lo lean, que se lo quito. Se lo quito de la pantalla. Bueno, lo que hemos hablado, aquí lo tienen. No les voy a hacer de rogar para poder hablar. Nada, pues eso, pues que la inhibición latente fue utilizada como una variable mediadora potencial entre los datos del logro creativo y las variables de personalidad, que quedó probada formalmente la posibilidad de que la inhibición latente sea un mediador y, bueno, vale. Está todo contestado aquí. Aquí lo tienen contestado. ¿De acuerdo? Está en la página, ya lo tienen en la página de aprendizaje. De todas maneras, yo lo pondré aquí y lo subiré también al foro. Por tanto, esta es la práctica obligatoria. Y estas son las preguntas que les hacen con respecto a la práctica obligatoria que vamos a trabajar aquí. Pero en el examen no les van a poner las mismas, con lo cual, si no se han leído el artículo, léanselo. Léanselo. Y en casa también lo digo, léanselo. Pero ya van viendo ustedes cómo es el formato, cómo las variables que se estudiaron, tienen la idea general, ven las preguntas que les han hecho y, bueno, pues por dónde pueden ir los tiros cara al examen. Claro, piensen que en el examen es tipo test, con lo cual tienen que tener claro las cosas. O sea, tienen que tener claro, por ejemplo, cuáles son las variables que se midieron, cuál fue el resultado. Yo qué sé, pues cuántos sujetos, pues fueron 111 sujetos, equilibrados, hombres, mujeres, ¿vale? Para que ustedes vayan viendo. Y la práctica, bueno, alguna pregunta, en casa no, aquí hemos hecho preguntas, no sé si en casa tienen alguna pregunta. Vale. La práctica voluntaria, esta es voluntaria, son, como hemos dicho, 3 preguntas añadidas que no restan, yo les sugiero que la hagan, y es un artículo. En este caso, de lo que se habla, igual, lo mismo, tenemos la misma estructura, y les voy a leer únicamente lo que es el resumen. Ya luego ustedes van viendo los sujetos, se utilizaron los sujetos, la caja. Aquí lo que se va a ver es, recuerdan que cuando se producía habíamos condicionado una conducta y luego la llevábamos a extinción, ¿qué fenómenos podían pasar? Que
Sí, no me acuerdo. Del nombre, porque le digo mucho que ya. Que podía volver a reaparecer esa conducta, ¿no? Bien, pues el artículo nos habla sobre esto. ¿Qué es lo que van a hacer? Enseñan a unas ratas a emitir una conducta, apretar una palanca, y reciben un reforzador, normalmente comida. ¿Qué es lo que hacen después? Llevan a extinción esta conducta que se les ha enseñado. ¿Cómo extinguen esta conducta? Realizan un procedimiento de extinción y un procedimiento de omisión, con lo cual extinguen. Dividen en dos grupos. Enseñan la conducta en un contexto. La eliminan en otro contexto diferente. Y luego presentan la fase de prueba en otro contexto. Realmente tenemos tres tipos de renovación. A ver si puedo aquí ampliarlo para que lo vean. A ver. ¿Dónde está? A ver, está bueno, sería la renovación ABA, la renovación AAB y la renovación ABC. ¿Qué significa ABA, AAB y ABC? La primera letra nos dice, en el contexto A se crea la conducta. Por ejemplo, el ABA en el contexto B se elimina y se pone la fase de prueba en el contexto inicial. ¿Vale? En el caso AAB, creamos la conducta y la eliminamos en el segundo contexto y pasamos la prueba en el contexto distinto, que sería el B. Y el ABC son los tres contextos distintos. Instauro la conducta en el contexto A, la elimino en el contexto B y paso la prueba en el contexto C. Bien, ¿a qué resultados? Bueno, aquí tienen los... No vamos a ir al método porque ya he hecho el otro de prueba. Ya aquí en el método pues van a salir los sujetos que fueron ratas, los instrumentos, pues la cámara donde se realizó es lectura. ¿De acuerdo? Los resultados, lo mismo, cómo se adquirió. Aquí, como estamos con animales, hay un apartado de aspectos éticos en el cual cómo se trataron a las latas, cómo se las manejó, para que vean que no hay, que hay unos principios éticos cuando se trabaja con animales. Lo mismo, los resultados y la conclusión o discusión, mejor dicho. Bien. Como tenemos aquí las conclusiones a las que se llega es que cuando realizamos la fase de prueba en un contexto diferente, vuelve a reaparecer la conducta. Y esto es muy importante, sobre todo cuando trabajamos a nivel conductual, que queremos eliminar algún tipo de conducta. ¿Qué hacemos? Se aprende la conducta en el contexto, por ejemplo, en casa. La eliminamos en el contexto de la consulta, cuando vuelve a casa o cuando vuelve a otro lugar, o por ejemplo, lo que hablábamos del tema de las recaídas de las personas que consumen sustancias. ¿Qué es lo que pasa? Yo que he trabajado en contextos muy determinados con personas con adicciones, claro, adquieren la adicción en el contexto X. Se elimina en un contexto terapéutico, pero luego regresan o vuelven a otro contexto y ¿qué tenemos? Se vuelve a reinstaurar la conducta, vuelven a consumir. Con el añadido en el consumo de sustancias, de lo que hablábamos, que el efecto homeostasis, ¿recuerdan todo esto? Al volver a consumir la misma cantidad de sustancia o droga, crea un efecto mucho mayor y puede llegar a la sobredosis. ¿Vale? Bueno,
Aquí les tengo las preguntas de la actividad formativa voluntaria, que nos preguntan en qué consiste el procedimiento. Ya le he explicado un poquito. Expliqué los procedimientos que se aplicaron. Aquí es ver las ratas, la caja que se utilizó. Está en español, no creo que tengan ningún tipo de problema. Y luego, finalmente, nos dice, nos pregunta cuál es el objetivo del experimento y el diseño que se utilizó, que lo tienen aquí. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿En casa? Bien, pues yo esto lo subiré a la página, aquí, lo pueden encontrar aquí en la plataforma. Lo tienen también colgado a través de los profesores de la sede central en la página de la asignatura. Y bueno, pues ya solamente me queda decirles que repasen, esta es nuestra última tutoría, que repasen, que lean bien las preguntas, contesten primero las que saben, las que no las van dejando y ánimo. ¿De acuerdo? De todos modos, cualquier pregunta, cualquier cosa que quieran, bueno, como va a estar la plataforma abierta, si quieren ustedes me pueden mandar un correo, o mejor, más que correo, ponerlo en el foro, porque a lo mejor algún otro compañero pueda tener también alguna duda y contestando a uno, contestamos a todos y nos ayudamos. ¿De acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias y mucha suerte. Pues muchísimas gracias. Prior, me alegro que os hayan sido útiles. Sabéis que podéis, como todas están grabadas, podéis volver a visualizarlas en la plataforma. Y lo dicho, si os queda alguna duda, podéis ponerlas en el foro y yo gustosamente os las contesto. Y mucho ánimo, mucha suerte, que seguro que os vais fenomenal. Venga, hasta el año, bueno, no, hasta el año que viene no, hasta nunca.